Buenas tardes, profesora. Nuestro trabajo está presentado por Adriana Lucía Quintana Pinzón, Marjuris Pérez Alvis, Gloria Estefan Martínez Padrón, Mónica Oviedo Martínez. Nosotros vamos a hablar de tres conceptos de la genética, que son las enfermedades hereditarias, la clonación y la fecundación in vitro. Empezaremos por las enfermedades hereditarias. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Mi nombre es Adriana Quintana y bueno, esta es mi pequeña aporte al tema de genética y el subtema que tomamos, que es enfermedad hereditaria. Bueno, una enfermedad hereditaria es una patología que se desarrolla debido a la transmisión de padres a hijos de genes que contienen mutaciones genéticas. Una enfermedad solo es hereditaria cuando el gen mutado responsable de la patología se encuentra en las células germinales de los padres que transmiten dicho gen alterando a su descendencia. Hablamos de enfermedad hereditaria únicamente cuando estas alteraciones genéticas afectan también a las células germinales, es decir, a los óvulos y a los espermatozoides. Si estas células tienen codificada la enfermedad, cuando el individuo se reproduzca, transmitirá el gen alterado a sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una enfermedad solo es hereditaria cuando el gen que codifica para el trastorno también está presente en los óvulos y en los espermatozoides, los cuales actúan como transmisores de la enfermedad. ¿Qué son las enfermedades hereditarias? Son también conocidas como trastornos genéticos. Son un conjunto de enfermedades genéticas causadas por cambios en el material genético, es decir, en el ADN de una persona. Estas enfermedades se transmiten de generación en generación y se heredan de padres a hijos. Un trastorno genético se produce cuando uno o varios genes están alterados. Si esta alteración genética se transmite a la descendencia, se trata de un trastorno genético hereditario. Entonces, ¿todas las enfermedades genéticas son hereditarias? La respuesta es no. Debemos aclarar que no todos los trastornos genéticos son hereditarios, ya que a menudo no se transmiten a los hijos. Para que una enfermedad genética se herede, el gen alterado debe encontrarse en las células de la línea germinal del individuo afectado, es decir, en los óvulos o en los espermatozoides. Por ese motivo, la combinación genética de los padres biológicos es influyente a la hora de transmitir enfermedades a nuestros hijos. En pocas palabras, las enfermedades hereditarias son el resultado de la alteración de uno o varios genes y tienen un origen genético. Además, los trastornos hereditarios no presentan necesariamente síntomas desde el nacimiento. Hablaremos de genética, para ser más específicos, clonación de genes. ¿Por qué es importante hablar de la clonación en psicología? Es importante porque es un proceso biotecnológico complicado con unos potenciales positivos y negativos. Es necesario preguntarnos quién la necesita, quién puede pagarla, en qué casos puede ser necesario. Hablaremos también sobre qué es la clonación. Existen dos tipos de clonación, que es la clonación natural y la clonación artificial. La clonación natural puede ser en el caso de los gemelos provenientes de un óvulo fecundado por un espermatozoide de forma natural, que en las primeras etapas de desarrollo se divide en los dos individuos genéticamente idénticos. En la parte está la clonación artificial. La clonación artificial consiste en utilizar una aguja hueca de pulgadas en la que se retira el núcleo y se le inserta al óvulo. Después de la selección de una célula somática diferenciada, se toma su núcleo diploide en esos dos sets de cromosomas. Se inserta en el óvulo causando una segunda herida. El óvulo ya no tiene su propia materia genética, realmente tampoco recibió un espermatozoide. Se le tiene que informar que fue fecundado y ahora es un cigoto que debe empezar a dividirse.
bioéticos consiste en la reproducción asexual y agamética, teniendo la reproducción de individuos biológicamente idénticos al individuo adulto del cual provienen las células con el material genéticamente codificado. Todavía hasta hace poco se protestaba en contra de la fertilización artificial, considerando contrario a lo moral. Hoy la clonación constituye procedimientos practicados ampliadamente en el mundo, por lo que los juristas se ocupan de la regulación legal y no de la prohibición. También de manera juzgada a las pruebas de clonación de animales, y si se puede estar de seguro de que a pesar de que las prohibiciones no se encontraron un osado que se atreva al experimento de la clonación de un ser humano. Existen temores justificados que ocurra antes de lo supuesto, o quizás ya ocurrió. La fecundación in vitro es el tratamiento más eficaz para la fertilidad. Consiste en la manipulación de óvulos o embriones y esperma. En conjunto, este grupo de tratamientos se conoce como tecnología para la reproducción asistida. Puede llevarse a cabo utilizando los espermas, óvulos o embriones de la misma pareja, o bien pueden utilizar los de una persona o un donante conocido o desconocido. Hay casos en los que pueden recurrir a una persona que hace las veces de portadora genética y a quien se le implanta un embrión dentro del útero.